Hola, buenas tardes otra vez. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Y antes de iglesias excluyentes? ¿Y antes de iglesias inquisidoras? Iglesias fantasma. ¿Y antes de iglesias fantasma? Ya no hay, ese fue el primero. Muy bien, me da gusto que más o menos ahí estamos recordando todo, eso es bueno. Y ahora vamos por el siguiente, el cuarto de esta sección, que es iglesias desfasadas. ¿Qué es estar desfasado? Eso es por ahí, tenemos que comenzar. ¿Qué es estar desfasado? Bueno, desfasado prácticamente es una palabra que se le da a que cuando las placas tectónicas están chocando, una de ellas se va a poner por debajo de la otra. La otra se pone encima y entonces ya no están en el mismo nivel. Una empieza a desfasarse de la otra, una va quedando abajo, una va quedando más arriba. Así, una empieza a vencer sobre la otra. Esa es más o menos la idea. Desfasadas, en este contexto nos vamos a referir al tiempo. Desfasadas en el tiempo. ¿Qué podría ser desfasado en el tiempo? Bueno, encontrarse un avión en el siglo III. Eso sería muy desfasado en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería muy desfasado en el tiempo encontrarse a un samurái en el 2016? Totalmente desfasado en el tiempo. ¿Cómo sería muy desfasado en el tiempo encontrar una iglesia que actúe como en el siglo IV en pleno siglo XXI? ¿Estamos de acuerdo? Como sería muy desfasado, por supuesto, que una iglesia en el siglo II actuara como una del siglo XXI, lo cual no pasó. Pero sí está pasando lo contrario. Muchas iglesias del siglo XXI piensan, actúan, hacen como en otros tiempos. Y entonces eso crea un desfase temporal. Antes de comenzar esto, para poder argumentar lo que vamos a estar hablando hoy, quisiera apelar al Génesis que acabamos de leer. El Génesis que acabamos de leer es muy, muy interesante y es básico para armar casi toda teología. Persona que no pase por el Génesis seguramente no va a llegar a una buena conclusión. En el Génesis quiero resaltar dos cosas de lo que acabamos de leer. Dice que Dios puso al hombre para labrar la tierra. Mucho ojo, puso para labrarla, puso para sojuzgarla, para ser el mayordomo de la tierra, pero esta palabra es clave. Puso al hombre para labrarla. En Génesis 2 avanzamos un poquito y nos vamos a encontrar una frase donde dice: y todavía no había nacido árbol, ni planta, ni fruto, porque no había hombre que labrara la tierra. Esta palabra de labrar es bien interesante. ¿Saben por qué? A esto se le va a conocer teológicamente como el mandato cultural. Dios ya creó todo y en potencia Dios dejó todo hecho y todo establecido para que las cosas pudieran seguir pasando. Pero si el hombre no trabaja la tierra, no va a pasar. ¿Sí me explico? Dios dejó en potencia, hoy podríamos hablar en otro lenguaje, todas las partículas subatómicas necesarias para que todo lo que hoy existe pudiera existir. Pero si el hombre no trabaja con esas partículas, con esa creación primera, con eso ya establecido, no va a pasar nada. En la voluntad de Dios, y esto me encanta, estaba que hubiera internet. Gracias Dios por el internet. Porque Dios dejó en potencia todo lo necesario para que el internet existiera. Pero ¿quién fue quien lo descubrió? ¿Quién fue quien lo inventó en ese sentido? El hombre. A eso se le llama mandato cultural. Al mandato de Dios, a Adán, o sea, a la humanidad, para labrar la tierra, para seguirla labrando, para seguir construyendo, para seguir descubriendo cosas que ya están en la creación, pero que tienen que seguir trabajando. ¿Hasta ahí vamos bien? Después, este versículo termina, el que leímos, donde dice que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. El nombre, para nosotros, es cualquier cosa. ¿Cómo te llamas? Fulanito. Mucho gusto. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Cómo se llama? Fulanito. Ya se conocen, ya son grandes amigos. Para nosotros el nombre no es nada relevante, pero para una mentalidad hebrea, el nombre era algo que significaba todo.
Por eso cuando Moisés va delante de Dios y Dios le dice, ve y libra a mi pueblo, Moisés le pregunta a Dios, bueno, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a decir? ¿No? Porque el nombre era lo último para conocer a una persona. Si yo me atrevía a decir que conocía tu nombre, era porque te conocía a ti. Te conocía a ti tal cual eres, te conocía a ti completamente, conocía tus costumbres, conocía tus gustos, conocía tu vida. La mentalidad hebrea, el nombre, era muy relevante, era muy importante, era conocer de fondo a la persona. Y cuando Dios le está diciendo a Adán que le ponga nombre a todos los animales, le está diciendo de fondo, quiero que conozcas a cada especie, quiero que conozcas cada cosa que he creado, quiero que los conozcas a fondo, que los investigues, pues, si estuviéramos hablando en un lenguaje de hoy en día. Quiero que llegues a lo más profundo de todo lo que yo he hecho para que tú los conozcas. Y entonces el mandato de Dios al hombre es totalmente trascendental, trasciende demasiado. Trasciende a lo que hoy estaríamos llamando hacer ciencia. Yo no sé quién dijo que la ciencia y la teología estaban peleadas, cuando la ciencia era un mandato de Dios. Hacer ciencia era un mandato de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, acabando esta introducción, ahora vamos a regresar a la introducción al final, pero yo quisiera que hiciéramos una oración para poder continuar. Ahora, les pido que inclinen sus rostros y que sea el Espíritu que nos dirija. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la vida, gracias porque nos permites estar aquí en tu iglesia, Señor, en esta institución que hemos creado para potencializar el trabajo de tus hijos. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por este mensaje. Bendícenos y que sea tu Espíritu quien dirija y quien hable a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Ahora, para poder comprender a lo que nos estamos refiriendo, tenemos que contextualizar el asunto. Tenemos que contextualizarlo hoy. Y para contextualizarlo hoy, yo quisiera hablarle de las diferentes fases que hemos pasado como generación en la humanidad. Esto es primordial para entender cómo hemos llegado hasta hoy. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado, pero hay diferentes generaciones y se les ha denominado de diferentes maneras para ubicarlos según sus costumbres, según sus formas de pensar, según sus formas de hacer. ¿Se habían escuchado algo de eso? Hay una generación a quienes lo conocen como la generación silente, la generación tranquila, la generación callada, pero la generación grandiosa, así le llaman muchos. Después de ellos son todos los que nacieron antes del 40 más o menos, quienes vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial de frente. Esos son los grandiosos, los sobrevivientes de esa generación, los silentes. Después tenemos a los famosísimos baby boomers. ¿Cuántos han escuchado de los baby boomers? Impresionantes los baby boomers. Los baby boomers son una generación que nace después de la explosión de la bomba atómica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después tenemos a la generación X, por algo les llaman X, y posteriormente tenemos a la generación Y, o generación milenaria, o generación mosaico, o un montón de nombres que les han puesto. Vamos a ir tratando de averiguar cómo piensa cada una, cómo estructura cada una, y vamos a ir viendo cómo van progresando estas generaciones. La generación, vamos a empezar con los baby boomers. Los baby boomers son una generación que nace después de la explosión de la bomba atómica. Cabe mencionar que históricamente había surgido una teología en ese tiempo milenarista. ¿Por qué? Porque como se estaba dando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la gente pensaba creía que el mundo se iba a acabar. Pensaban que ya se iba a acabar todo, que Jesús ya iba a venir. ¿Por qué? Pues porque todo estaba en caos. Morían miles y miles de personas, habían muerto en la Primera Guerra Mundial más personas de las que habían muerto en los 3000 años anteriores a la humanidad. La gente pensaba que Jesús ya iba a venir y que se iba a acabar. Surge una teología milenarista. ¿Cuál es esa teología? Es la que dice, Jesús viene pronto, Jesús va a llegar mañana, Jesús va a llegar dentro de 5 días o 6 días. Y como Jesús viene pronto, deja todo, deja tu trabajo, deja tu casa, deja tu escuela y vete a predicar el evangelio, porque mucha gente ya está muriendo y necesita que Jesús escuche. ¿Y saben qué pasó? Mucha gente dejó su trabajo, mucha gente dejó su escuela,
Mucha gente dejó su país, mucha gente dejó todo lo que tenía y se fue a predicar. Oh sorpresa, oh excelentísima sorpresa, Jesús no vino. No sé si había mucho tráfico en el tránsito celestial, pero Jesús no vino para esos tiempos. Algo pasó. Entonces, en ese contexto nacen los baby boomers, después de la explosión. Los baby boomers nacen con otra mentalidad teológica. Esta mentalidad teológica tiene que ver con la esperanza. Se dan muchas teologías de la esperanza. ¿Qué es esto? Pues como todo salió mal, pero aparentemente ahora todo puede estar bien porque la guerra ya terminó, nace una teología de la esperanza. Todo es una idea en el corazón de un sí se puede, vamos a lograrlo, vamos a cambiar el planeta, vamos a cambiar el mundo, Dios nos va a ayudar a que esto continúe. Y entonces las instituciones eclesiásticas que antes eran totalmente misioneras por el contexto cultural, por el mismo contexto cultural se volvieron totalmente institucionales. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer instituciones más fuertes para que pudieran hacer un cambio más fuerte. ¿Cómo pensaban los baby boomers? Más o menos. Los baby boomers son aquellos que nacen entre el 45 y el 64. ¿Cuántos baby boomers sabemos por aquí? Algunos baby boomers, 45 y 64. Ellos tienen la idea del trabajo como una prioridad. El trabajo es una prioridad. Todos tienen que trabajar. Mejor aún, si se puede trabajar en una institución de prestigio, una institución grande, una institución que guarde un prestigio fuerte. Hoy en día quizás sería trabajar en la Coca-Cola, ¿no? Una institución muy fuerte. Hoy en día quizás sería trabajar para gobierno, ¿no? Es una institución que te da seguridad económica, que te da seguridad social. Entonces, esos son los baby boomers, los que piensan de una manera estructuralmente sólida. Crean paradigmas en la cabeza que dicen, punto número 1, punto número 2, punto número 3. Si no paso por el 2, no llego al 3 nunca. Por lo tanto, yo no podía llegar a una empresa en el trabajo y aspirar a ser el jefe. Nunca. Yo tenía que empezar desde abajo, ir subiendo jerárquicamente, porque la jerarquía era algo bien establecido, hasta poder llegar a la cima de la pirámide. El sueño de toda persona, de todo baby boomer, era pasar por toda esa pirámide y llegar a la cima. Estructuras jerárquicas. ¿Me explico? Muchas iglesias, bajo este contexto, hechas por los baby boomers, crecieron de manera jerárquica. No nos sorprenda entonces que muchas iglesias mantengan estructuras jerárquicas hoy en día. Les doy un ejemplo. Para que tú llegues a ser sacerdote, antes tuviste que haber sido diácono. Antes tuviste que haber sido un monaguillo para poder servir. Y para ser un sumo sacerdote, ¿no?, o un obispo, un cardenal, tú tuviste que haber pasado por situaciones anteriores. Si no, no puedes llegar. ¿Por qué? Porque es una estructura piramidal jerárquica que aspira a ir avanzando. Eclesiástico, teológico, bíblico, me parece que es un asunto cultural. Por eso los baby boomers crean instituciones similares a su forma de pensar. Pero después de ello, a los baby boomers les nacieron hijos. A estos hijos los vamos a conocer como la generación X. Se les dice generación X porque aparentemente no hicieron nada. Se les llama generación X porque aparentemente están en un conflicto entre el mundo analógico y el mundo virtual. Nacieron en un mundo totalmente analógico, pero hoy en día tienen que estar trabajando sí o sí con una computadora. Entonces ellos pasan un proceso de transición muy fuerte que les cambia toda su manera de pensar. A la generación X, por ejemplo, se le conoce como los primeros que ponen como énfasis general la competencia. Ya no era así de que yo llegaba al trabajo y esperaba años y años a que me ascendieran. Años y años a que me ascendieran. Para los de la generación X, dicen, no, si yo puedo hacer algo ya, algo pronto, y si me pueden escuchar, yo puedo tomar un atajo para llegar a esa estructura
y llegar pronto. De ahí nace, por ejemplo, un genio como Steve Jobs. Él no tuvo que estar en ninguna empresa. Él un día dice, tengo una idea, la voy a vender. Y la vende. Y de un día a otro pasa de nada a ser el jefe. Después lo corren, por supuesto, pero esa es la idea de los X. Ellos entran en un mundo de competencias, donde yo puedo tratar de acelerar el proceso, pero no logran salirse totalmente de la institucionalización que los baby boomers ya habían predeterminado, pues porque ellos eran los jefes del momento. Hoy en día, muy probablemente sean los de la generación X quienes están gobernando el mercado, y la competencia es muy fuerte. Seguramente los de la generación X son muchos que están al mando de las iglesias también. De ahí que muchas iglesias en el periodo de la década pasada hayan crecido de manera explosiva, muy grande, mega iglesias. ¿Por qué? Porque una mentalidad diferente, con una idea diferente, empezó a ganar el mercado. Una idea incluso de competencias. ¿Quién gana a la gente? ¿La puedo ganar yo o la puede ganar la iglesia de al lado? O la puede ganar la iglesia de enfrente. Y entonces se crea una competencia donde todo es más acelerado. La velocidad para la generación X empieza a aumentar. Hay muchas iglesias ahí y la teología incluso se empieza a establecer en rubros de lineamientos doctrinales, denominacionales. Si yo soy presbiteriano, no me puedo juntar con un luterano, porque estamos compitiendo por un mismo mercado. Yo no me puedo juntar con un bautista, estoy compitiendo con otro mercado. Yo no me puedo juntar con un pentecostal, somos mercados diferentes. No se puede. Alguien ya se enojó. ¿Vamos ahí? Ok. Vamos a pasar a la tercera generación para ir viendo cómo se va dando también el proceso de iglesias. Y la tercera generación es la famosísima, la increíble, la admirable generación Y. Entonces, la generación Y es la que sigue. La generación Y, hijos de los X, son aquellos que nacieron con el crecimiento, el proceso tecnológico. Yo no tuve un celular a los 3 años, pero a los 6 años yo ya veía la computadora. A los 5 años yo ya sabía que había una computadora y ya sabía cómo usarla. A los 7 años yo ya pude ver el Nokia 100 de mi papá, en el cual jugaba Snake, un juego impresionante. Quien hizo 100 puntos con el Snake era grandioso en ese juego. Después empezaron a salir los videojuegos, los celulares, las computadoras portátiles, y entonces el mundo de la tecnología, incluso el internet con AOL, todavía recuerdo, era terrible. Pero empezaba a haber un crecimiento tecnológico. Todos los de la generación Y crecen juntamente con el proceso tecnológico. Es normal para ellos el proceso tecnológico. No hay un mundo caótico como en la guerra. Por lo tanto, no están tan afanados en que el mundo se va a acabar. No acaban de salir de una guerra. Por lo tanto, no están pensando que esta vida es la mejor oportunidad que se les ha dado. No tienen ese contexto. Tienen el contexto de vivir ahora, hoy y rápido. Ese es el contexto. En el mundo empresarial eso también cambia bastante. ¿Por qué? Porque la generación Y, por ser más rápida y por ser multifuncional, ya hay una impresora casi, hace varias cosas al mismo tiempo, le gusta pensar de diferentes maneras al mismo tiempo, estimula su creatividad y por lo tanto va a ser muy difícil que ustedes encuentren a una persona Y que esté pensando en buscar un trabajo estable, por así decirlo. Se dice que antes de los 35 años, un Y va a cambiar de carrera 24 veces, de trabajo 24 veces, de carrera 3 veces. Si ustedes conocen gente así, es muy normal. Es parte de la estructura del pensamiento con la que se vienen haciendo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado platicar con un Y, le preguntan, ya tiene 17 años, ¿qué vas a estudiar? No sé, mira, me gustaría estudiar como que veterinaria, pero ser astronauta también me llama la atención. No sé, albañil me gustaría, ser chef, pero ¿qué crees? También la biología me gusta. Usted queda así como, ¿a dónde va a ir a parar esta generación? ¿Por qué? Porque no siguen patrones establecidos. Rompieron totalmente con la línea jerárquica.
Hablamos también de eso en predicaciones pasadas. No hay estructuras jerárquicas en la cabeza de un Y. No importa si yo llego a una empresa para ser el más bajo, yo voy a aspirar ni siquiera a ser el jefe. Voy a aspirar a tener algo independiente. ¿Por qué? Porque no me gusta ser parte de la estructura. No pienso ser parte de la institución. Prefiero crear. Porque en ese procedimiento se han ido creciendo. Y entonces, después de eso, quizá podemos entender un poquito más a los chavos, que definitivamente no piensan como los X. Porque los X tampoco pensaban como los baby boomers. Y los baby boomers tampoco pensaban como los silentes. Y los silentes tampoco pensaban como la Edad Media. Y los que vienen no van a pensar como la generación Y. Entonces estamos en un constante cambio cultural en donde las iglesias, al no conocer el cambio cultural, al no estar prevenidas del cambio cultural, al no estar incluso dispuestas a hacer la transición del cambio cultural, lo cual es muy complicado, por supuesto, siempre ha sido muy complicado, no toman atención a lo que se necesita. Y entonces tenemos como conclusión muchas, pero muchas iglesias desfasadas. Muchas iglesias desfasadas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si una iglesia que se construyó hace 200 años con arquitectura barroca, sea barroco, o sea, buenísimo, qué bonito, es cultura, ¿a poco no? Si se construyó hace 100 años y lo construyeron con arquitectura neoclásica, digo, bien, qué bonito. Pero que quieran construir una iglesia hoy, en pleno 2016, con la misma arquitectura, ya no me suena coherente. Está muy bien que a veces en alguna iglesia ortodoxa, quizá, se guarde una liturgia del siglo IV, del siglo V. Culturalmente eso es impresionante, tiene un valor histórico increíble. Se valora, se aprecia. Pero que en el 2016 una iglesia esté pensando en iniciar una liturgia con ese modelo, a menos que su tendencia sea totalmente cultural, para guardar la liturgia de ese tiempo, se lo aplaudo. Si no, está desfasada de su tiempo. La música, la predicación, todo, incluso las estructuras organizacionales, han ido cambiando. Y muchas veces la iglesia, como dogmatiza todo, incluso dogmatiza su liturgia, dogmatiza su forma de predicar, dogmatiza su forma de sentarse, dogmatiza su forma de pararse, dogmatiza la letra Arial 12 en el boletín, entonces no permite que nada más se transforme, porque uno considera que eso ya es teológico. Y no, como he estado mencionando en todo el proceso, eso es cultural. Y entonces la cultura también tiene que ir progresando, al igual que todas las instituciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta por ahí? Ahí empezamos ya a tener entonces varios detalles, porque entonces la iglesia, todas, tiene que entender a qué público le está hablando. Y sobre todo, y con esto voy a terminar este primer punto, ¿qué respuestas está dando? Ojo, ¿qué respuestas está dando? No es lo mismo la pregunta que se hace el baby boomer a la pregunta que se hace un X, que se escucha muy feo. No es lo mismo lo que se hace un X a la pregunta que se hace un Y, y definitivamente no va a ser lo mismo lo que se haga un Y a lo que hoy le consideran un Z. O sea, los que todavía no están en el ámbito laboral, pero que ya están creciendo, los que hoy llamamos adolescentes. No son las mismas preguntas, hay preguntas diferentes. Y las iglesias siguen respondiendo preguntas de hace 100, 200, 300, 400 años. ¿Qué respuesta le voy a dar a la ética hoy en día cuando me pregunten sobre la clonación? ¿Qué respuesta le voy a dar a la ética cuando me pregunten sobre el calentamiento global? Sobre la política, capitalismo, filosofía. ¿Qué respuestas da la iglesia a las preguntas de hoy?
Neocapitalismo, ya ni capital, neocapitalismo. No, estamos respondiendo preguntas de hace 200 años. Hermano, ¿está bien cobrar indulgencias o no? Yo lo publico en Facebook de broma. Porque eso es algo, újale ya, se nos quedó muy atrás. Hay preguntas hoy y hay cosas que tenemos que hacer hoy. Y hay cosas que porque estamos hoy y ya no estamos en ayer, tenemos que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasamos al siguiente punto. Del jardín a la ciudad. El Génesis comienza en un jardín y el Apocalipsis termina en una ciudad. La iglesia está llamada a retroalimentarse de los nuevos conocimientos culturales y científicos para contextualizar el Evangelio. ¿Habían notado eso? Cuando ustedes abren su Biblia, empiezan en un jardín. Cuando ustedes cierran su Biblia, si alguna vez terminaron el plan de lectura de un año de Thompson, entonces terminan en el Apocalipsis, donde hay una gran ciudad. ¡Qué curioso! Yo no me imagino que Dios estaba pensando en un principio que la gente se iba a quedar como nómadas en el jardín. Porque en potencia el ser humano tiene toda la estructura social, toda la estructura psicológica y toda la estructura incluso biológica para seguir desarrollando conocimiento, para desarrollar arquitectura, para desarrollar economía, para desarrollar política, para desarrollar cultura. Y entonces en la mente de Dios sí estaba por supuesto la idea de que el hombre dejara el jardín para terminar en una ciudad. Lo que no estaba en el corazón del hombre era que el hombre se apartara del Evangelio. Eso fue el verdadero problema. No la forma en la que el hombre está viviendo, sino el corazón con el que el hombre está viviendo. Ahí es donde está el verdadero problema. No, Dios no se va a enojar si usted un día deja su Biblia de papel y comienza a utilizar una aplicación en su celular. No se va a enojar, realmente se va a enojar cuando aunque sea el papel, aunque sean las mismísimas piedras que Dios escribió, usted no las cumpla. Ahí es donde empieza el verdadero problema. ¿Sí? Porque el cambio generacional, el cambio cultural estaba programado, estaba dado, sí se iba a dar, sí o sí iba a pasar. Pero si entonces tenemos que cambiar todo, por así decirlo, toda la cultura conforme al tiempo, estamos vulnerables a cambiarlo todo. Y aquí es donde vienen mis amigos posmodernos. Esos posmodernos de la generación Y, que creen que pueden cambiarlo todo, que creen que los absolutos no existen porque todo es relativo, que todo depende del cristal con que se mire. ¿A poco no? Pero entonces sí encontramos un verdadero problema aquí. Y yo por eso quisiera que abrieran su Biblia en 1 Corintios 15. Vamos a volver a la Biblia. Ahorita la leemos con calmita. Vamos a leer del 1 al 17, pero permítanme. Sí hay algo que no se puede cambiar. Sí hay un absoluto. Desde la premisa religiosa del cristianismo hay un absoluto. O sea, sí hay un punto de partida desde el cual a partir de él se pueden cambiar todas las cosas, menos esa. ¿Sí me explico? Si usted tiene ese absoluto, si usted tiene ese punto de partida, no importa si usted cambia lo demás, tiene que mantener esa esencia, ese núcleo, eso a lo que hoy nosotros le llamamos evangelio. Si la iglesia guarda las tradiciones más antiguas del mundo y no guarda el evangelio, no sirve de nada. Si la iglesia tiene una práctica muy piadosa y ayuda a la gente y ayuda al mundo y todo lo que quieran y no guarda el evangelio, no nos sirve de nada. Y si la iglesia es la más moderna, la más vanguardista, la que lleva la punta en la tecnología y en todo, y no guarda el evangelio, no sirve
De nada. Porque el núcleo real del cristianismo se centra en eso, en el evangelio. ¿Ok? Eso es lo que no va a poder cambiar ni ayer, ni hoy, ni nunca. Eso no se puede transformar. ¿En qué consiste el evangelio? Bueno, quiero leer aquí una porción de que cuando Pablo está compartiendo esta misma esencia, este mismo núcleo. 1 Corintios 15 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también preserváis. O sea, ese es el único evangelio, el que yo predico, el que ustedes ya aceptaron y en el cual se tienen que mantener siempre. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos. Si no, han creído en vano. Si ustedes se mantienen en el evangelio que les han predicado, son salvos. Si no, han creído en vano. Porque primeramente, voy a empezar a explicar ahora sí en qué consiste el evangelio. Les he enseñado, perdón que no lea tal cual, pero es que también me frustra que sea Reina Valera del 60. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿En qué consiste el evangelio? En que Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo murió por los pecados del siglo I, siglo V, siglo X, XV, XX y XXI. Dios murió por los pecados de los que no usan internet y de los que sí usan internet. Dios murió por los pecados de los que se someten a una estructura jerárquica y de los que no se someten a una estructura jerárquica. Porque la esencia es que Jesús murió por nuestros pecados. Nadie puede perderse de eso nunca. Premisa número 1 es que usted era pecador. No de a gratis vengo diciéndonos pecadores desde hace 3 domingos. Esa es la primera premisa. Usted era pecador. Es más, es pecador. Y Jesús murió por sus pecados. Usted tiene que predicar eso, usted tiene que creer eso en cualquier momento, bajo cualquier situación, en cualquier cultura, en cualquier tiempo. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese mismo Jesús que te vio como pecador, que murió por tus pecados, también resucitó de tus pecados. Quiero leer ahora el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Sí, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto es en contexto de que la gente de ahí no creía en la resurrección de Jesús. No creía en la resurrección de Jesús, por eso Pablo está apelando a esto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Esta es la cúspide de toda la teología del evangelio y la teología paulina. Por eso nosotros, insisto, no tenemos una cruz donde Jesús está crucificado, porque nosotros no nos basamos, nuestra esencia y nuestro núcleo no se basa en la muerte de Jesús, se basa en la resurrección de Jesús. Porque si murió, qué bueno, pues murió. Y si no resucitó, es vana nuestra fe. Pero como resucitó, entonces toda nuestra fe encuentra sentido, encuentra coherencia, encuentra lógica, encuentra vida. Por eso, incluso nuestros cultos y nuestras reuniones representan todo este proceso. Estamos en pecado. Cristo muere, pero Cristo resucita. Realmente nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo, no para celebrar la muerte de Cristo. La Iglesia Católica Romana se reúne para celebrar la muerte de Cristo. Por eso las misas son solemnes. ¿En dónde está usted en un funeral? En un funeral usted está solemne, tranquilo. Entre menos ruido mejor.
Pero la iglesia protestante nunca basó su teología en la muerte de Jesús. Lo basó en su resurrección. Yo no sé cómo está usted en una resurrección. Y no lo sé porque nunca hemos visto resucitar a nadie. Pero estoy seguro que no está como cuando está en la muerte. Y nosotros nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús, no su muerte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso. Cada vez que nosotros mantengamos este núcleo esencial, que es el Evangelio, y no nos perdamos de vista nunca de él, estamos manteniendo la fe, la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. Esto es la esencia del Evangelio. Todo lo demás serán estructuras o medios por las cuales esta esencia se vaya a transmitir. Y entonces puede ser a través de un diálogo como el que yo estoy haciendo, un monólogo en el cual yo hablo y ustedes escuchan. ¿Se puede transmitir el Evangelio así? Claro que sí. ¿Se puede transmitir el Evangelio a través de una lectura? Sí, claro. ¿A través de un canto? Sí, por supuesto. ¿A través de un video? Claro que sí. ¿A través de un cartel? Por supuesto. ¿A través de un avión que deja un letrero con humo? Sí, todo se puede. Lo más increíble que se les ocurra. Y por eso llamo a la creatividad a todos los Y que nos queden aquí, y a todos los X, y a todos los que sean baby boomers, porque es el momento de usar la creatividad para transmitir esta esencia a la generación que estamos viviendo hoy. Necesitamos encontrar la manera de que esta esencia no se pierda en la transición, sino que esta esencia se mantenga y llegue a los corazones de los que son diferentes a nosotros. Ese es el llamado que tenemos, a no ser una iglesia desfasada, a ser una iglesia contextual, a ser una iglesia para hoy. Y yo creo que El Dorado puede ser una iglesia para hoy. Puede ser una iglesia que va a cambiar la forma de ver la iglesia, porque estamos en otro tiempo, en otra manera, y entonces vamos a alcanzar a esa generación. Amén. Vamos a creer eso entonces. Vamos a hacer una oración, que Dios nos ayude a hacer esto, y vamos a echarle ganas, ¿ok? Oremos entonces, inclinemos nuestros rostros. Padre, apelo totalmente a la dirección de tu Espíritu Santo. No hay otra, Señor. Apelo totalmente a que el Espíritu que nos has dado, Señor, se mueva en nosotros para entender, Padre, tu Evangelio, para entender la forma en la que predicamos tu Evangelio y para que la forma en la que predicamos el Evangelio pueda ser relevante para estos tiempos, Señor. Padre, creo que tú nos vas a ayudar y creo que tú vas a hacer que El Dorado, Señor, llegue a esas otras generaciones, cambien a esas otras generaciones que hace falta que escuchen tu Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a luchar incluso contra nosotros mismos, a luchar incluso contra nuestros gustos, contra nuestras formas, contra nuestras tradiciones, contra nuestros propios dogmas, contra nuestra propia institución. Ayúdanos a darle esa libertad a tu Evangelio, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu lo muevas conforme a tu voluntad. Y otros, Señor, puedan conocer que tú eres Dios hoy, Señor. Que el Dios que fue antes también es un Dios para hoy. Que el Dios que hizo milagro antes es un Dios que hace milagros hoy. Que el Dios que habló de temas antes es un Dios que habla también de temas hoy. Que sí hay un Dios para los nuevos problemas sociales. Que sí hay un Dios para los nuevos problemas políticos. Que sí hay un Dios para los nuevos problemas familiares. Sí hay un Dios, y El Dorado cree en ti, Señor. Padre, pongo en tus manos esta familia. Bendícela en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu. Amén.